Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, hola, hola. ¿Cómo les va? Hola, profe. Bien, ¿a usted? Bien, gracias. Aquí ya ando de vuelta con ustedes. Muchas Buenas gracias noches, por... profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Sí, todo? todo bien, ¿Bien? ¿y usted? Todo bien. Ahora todo bien. Ahorita les platico un poquito porque anduve ahí medio ausente. Muy bien, muy bien. Ahí van llegando, ahí van llegando. Vamos a esperar un minutito más para ver quiénes se conectan. Muy bien. Bueno, pues creo que ya somos suficientes, ya somos 37, nos faltan algunas personitas, pero bueno, esperaremos que vayan entrando. Pues antes que nada, chicos, una enorme, enorme disculpa. La semana pasada tuve por ahí algunas, algunos inconvenientes de salud en la familia, todo controlable, pero bueno, ya sabrán que andar de un médico en otro y con este tipo de situaciones sanitarias, pues es medio complicado y encontrar donde puedan, donde haya médicos disponibles en un lugar pues bastante sano, pues es complicado. Entonces, bueno, pues eso me consumió un poco de la mente y del tiempo sin duda alguno. Entonces, no estuve con usted la semana pasada. Y este lunes, parece cuestión de chiste, pero a nada de un rollo en los ductos subterráneos, y bueno, nos quedamos sin teléfono y sin internet y sin varios servicios.
Entonces, bueno, tardaron un poquito ahí en repararlo, ya fue imposible conectarnos en ese día. Pero bueno, esperemos que hoy todo fluya, que las energías se pongan y los astros se alineen para que podamos tener nuestra clase. Entonces, bueno, pues aquí ando con ustedes. El día de hoy, pues necesito ver si ustedes me podrán. Yo tengo aquí el proyecto que estuvimos haciendo, pero ustedes recuérdenme, por favor, qué fue lo último que hicimos. Estuvimos trabajando en C++, si no mal recuerdo. Estuvimos trabajando en C++, pero díganme qué fue lo que hicimos, por favor. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? ¿Alguien que me pueda decir qué fue lo último que hicimos? ¿Nadie se acuerda? Creo que estábamos viendo sobre herencia, algo así. Herencia, ok. ¿Qué ejemplo hicimos? Creo que no tocamos herencia, o sí tocamos la parte de herencia, tocamos polimorfismo y tocamos encapsulamiento, pero herencia lo tocamos o íbamos a empezar a trabajar con herencia. Sí, lo empezamos a ver y también nos enseñó lo del protected y un ejemplo. Ah, correcto. Correcto. O sea, sí logramos hacer la parte de científica, ¿no? Sí. La calculadora científica. Ah, buenísimo, buenísimo. Eso nos va a facilitar mucho poder trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, ustedes son la secuencia 21, entonces, bueno, pues vamos a hacer vamos a poner esta parte. Déjenme mostrarles la pantalla. Vamos a echar hoy nos vamos a hacer un ejercicio largo. En realidad, lo que fue esta parte de la calculadora. Esta es la calculadora que habíamos nosotros definido. Luego, pues les dije que íbamos a hacer algo como una clase calculadora científica, si no mal recuerdo. Nos vamos a echar aquí rápido para retomarla. Clase científica, ¿verdad? Con el punto significaba que estábamos heredando, eso fue lo que dijimos. Abríamos una clase. Y ahí, en realidad, si no mal recuerdo, a ver, nada más déjenme ver una cosita rapidita aquí, justo para que... en realidad no necesitamos ahí ninguna propiedad, solamente necesitamos un método que era el multiplicar, ¿no? Entonces, lo vamos a poner aquí rápidamente. Era un método público, el método público que se llamaba void multiplicar y no requiere en realidad ahorita ningún parámetro, o sea, no es importante. Ahí está la declaración. Ahí está la declaración. Voy a cerrar la clase y ahora voy a hacer la definición, ¿no? Entonces aquí decíamos void científica, el multiplicar con un void como tal, abríamos el método y decíamos aquí resultado, ¿no? Como lo habíamos puesto, sí, resultado, y aquí venía la parte interesante, ¿no? Aquí tengo unas personitas en espera. Bueno, aquí venía la parte interesante que justo habíamos dicho que estas propiedades tenían que ser protected. Ahí estamos. Entonces, automáticamente salía resultado igual y tenemos aquí valor 1 asterisco valor 2. ¿Sale? Y ahí estamos. Bueno, y después, si no mal recuerdo,
pues empezamos creo que ahí nos quedamos justamente, nos quedamos ahí haciendo la implementación, en donde hacíamos de científica, calculadora científica, habíamos puesto creo que una marca que era Sharp, y ahí estábamos haciendo la instancia, ¿no? Ahí estábamos haciendo la instancia, y bueno, ahí venía un poco el conflicto porque justo ¿no? Sharp, punto, no podíamos asignar como tal los valores, veíamos el método definido, pero no veíamos los métodos heredados. Entonces, pues venía la bronca de por qué no vemos esos métodos heredados. Y bueno, aquí hay una parte en la estructura de C++. Esto es un poquito privativo de C++, o sea, se hace así en C++. ¿De acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es cuando se define esta clase científica que hereda de calculadora, poner en este caso la palabra public. Cuando nosotros ponemos public, le estamos dando acceso, por supuesto que a las propiedades que son protegidas, ¿no? A las protegidas, pero también a los métodos públicos. O sea, volvemos a esta parte de los métodos todavía pública también para la implementación de científica. Entonces, aquí sharp, punto, y ahí está. ¿Vale? Ahí ya aparecen los set, los gets, el sumar, el restar, todos los métodos que están considerados en la clase padre, pues también ya están considerados en la clase hijo, en este caso científica. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya puedo poner set valor 1, pues aquí le puedo poner, por ejemplo, 8. Sharp, pues aquí pongo sharp.set valor 2 y voy a ponerle aquí, por ejemplo, 3, se me ocurre, y puedo jugar con estos valores, ¿no? Sharp.multiplicar, por ejemplo. Y bueno, pues me voy a volar esto aquí también. Voy a volver aquí esto. Y para que ustedes lo vean, pues a lo mejor lo que se me ocurre es el resultado de la multiplicación de Sharp es, y ahí está, aquí tiene que ser no Casio, sino justo la instancia que es Sharp. Ahí está. Voy a comentar toda esta parte primera. La voy a comentar para dejar como un antecedente lo que fuimos haciendo. Aquí está. Listo. Ahí está la implementación y todo. Pero lo interesante es, bueno, pues obviamente esto funciona, ¿no? Porque ya está heredado. Entonces vamos a ver qué nos dice la consola. Ahí va. No veo. Ahí estamos. El resultado de la multiplicación de Sharp es 24. Ahí está. Ya funcionó la multiplicación. Lo interesante es que ustedes vean también que cuando yo digo que heredó, pues bueno, este método de multiplicar lo definí en Sharp, pero también pude haber puesto, además de la multiplicación, pues pude haber puesto Sharp, punto, sumar, ¿no? Sumar, ahí está. Ahí está sumar. Pues vamos a ver si es cierto. O sea, ya puedo utilizar desde científico los métodos, todos los métodos. Entonces, ahí que el resultado de la suma de Sharp es pues tal cosa. Y luego, pues aquí también, pues la resta, ¿no? Ahí está. Y aquí me faltó un punto y coma. El resultado de la resta de Sharp es tal cosa. Y entonces ustedes pueden aquí, pues ir jugando con esto y darse cuenta de cómo funciona. Voy a poner aquí un salto de línea para que no sea complicado entender. Ay, perdón.
resultado. Déjenme poner aquí. Una línea para que salte, ¿no? Ahí y que se vea un poquito. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Y ahí estamos. La multiplicación es 24, muy bien, 8 y 3 menos 3. Muy bien, pues ahí hicimos como tal la herencia, ¿no? Ahí está la herencia, ya tenemos acceso a todos los métodos. Pues bueno, eso va a permitir, pues sí, efectivamente reutilizar. Era definir todos los métodos ni nada. Lo complicado aquí es un poco hacer la abstracción, ¿no? Vamos a abstraer para hacerlo pues muy, muy eficiente. ¿Sale? Bien, hasta aquí. Creo que tienen. Profe, Claro que sí, con gracias. mucho gusto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien? Ah, ahí está, mira, una carita de sorpresa. Muy bien. Bien, la carita de sorpresa es de Alexis. ¿Todo bien, Alexis? No te espantes. Los demás prefieren no participar. Ok. Está bueno. Está bueno, está bueno. Todo bien de momento. Eso es todo. Todo bien, Excelente. profe. Sí, es importante que me ha pasado. Luego me estoy echando un discurso, me echo un discurso de 5 minutos y luego me doy cuenta que estaba yo muteado, ¿no? Y bueno, ahí sí verdaderamente me siento como loco. Digo, aquí al menos de vez en cuando escucho un sí, sí vamos bien, o que hay alguna pregunta, que eso es muy bueno, el preguntómetro que suba, pero hay ocasiones en que sí me loco porque pues estoy hablando yo solito aquí, ¿verdad? El pretexto es que se supone que estoy dando clase y luego se me olvida. Y pues así pasa. O a lo mejor no estoy desmuteado, pero no me escucho, o a lo mejor mi internet está muy malo y me escucho cortado. Entonces, de pronto es importante sí retroalimentar, aunque sea el dedito, ¿no? Bien, estamos bien, vamos bien. Bueno, con esto estamos haciendo de una manera muy sencilla el que ustedes vean el polimorfismo, la herencia y el encapsulamiento. Creo que lo dije la herencia y la herencia y el polimorfismo no es como que forzosamente tengan que aparecer, o sea, son de alguna forma, quiero decir, opcionales, ¿no? Pero si tú haces una buena programación y una buena abstracción, van a salir, ¿eh? O sea, van a salir sin duda alguna en algún momento de la programación. Pero lo que no es opcional es el encapsulamiento. Ese sí es obligatorio porque todas las clases que tengan una propiedad, pues tendrán sus métodos de encapsulamiento forzosamente. ¿Sale? Inclusive, en esta parte del polimorfismo, pues el polimorfismo también nos ayuda muchísimo a la reutilización del código. Miren, nosotros en lo primerito que hicimos, pues en esta parte, miren, aquí donde está esto que estoy sombreando, hicimos un segundo método sumar, que es polimorfismo, ¿no? Porque ahí lo que cambia, pues, son como tal los parámetros, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, no es que sea válido, o sea, se puede, pero no implementa de la mejor manera las características de los
de los objetos, ni la herencia, ni el polimorfismo, ni nada de este asunto. Bueno, implementa el polimorfismo, pero no es una buena práctica, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que quiero mostrarte es que al interior de la clase, los métodos pueden hacer uso de sus propios métodos dentro de otros métodos. ¿A qué me refiero? Pues imagínate que a mí se me ocurre que estos, si te fijas, como cuando los paso como parámetros, lo que se hace adentro del método es sumar estos dos parámetros y lo almaceno en resultado. Sin embargo, el valor de esos dos parámetros se pierde, ¿ok? No es como en este caso, miren, aquí lo estoy señalando aquí, donde nosotros primero asignamos los valores a las propiedades y se quedan ahí adentro de la clase, ¿no? O sea, están ahí almacenadas en cada una de sus propiedades. Aquí no, aquí en realidad se hace la suma de número 1 más número 2, se almacena el resultado, ese sí queda en una propiedad, pero el parámetro pues se pierde, ¿no? El parámetro se pierde. Entonces, yo puedo hacer uso de estos mismos parámetros, y ocupar como tal los métodos que ya están definidos. ¿Cómo haríamos eso? Pues bueno, muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Podría yo hacer, por ejemplo, valor 1 igual a número a PI número 1, ¿no? Valor 2 igual a PI número 2, ¿sale? Y esto de resultado, pues podríamos sencillamente decir sumar, ¿ok? Sumar. Y listo. Ay, me faltó un puntico acá, por eso no me mostraba. Ahí estamos, sumar. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos ocupando algo que en la programación estructurada, si fuera así de simple, podríamos pensar que es una llamada, ay, se me fue el nombre en este instante, una función que se llama a sí misma. Si alguien recuerda el nombre, por favor. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. ¿Recursiva? Recursiva, gracias, compañera. ¿Cómo te llamas? ¿Adela? Sí, profe. Bien, Adela, te acabas de ganar una paleta de cereza para ahora que nos veamos en vivo. Muy bien, recursividad, exactamente. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que están ahí escuchando, están pendientes. Esto podríamos pensar que en la programación estructurada pues, es recursividad, ¿no? Es una función que se llama dentro de la misma función, pero no, si te fijas, está mandando llamar otro método, ¿sale? Llama al método de aquí arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy dejando los parámetros, los asigno a las propiedades y luego realizo como tal el llamado a la función. O también podría yo hacer como set valor 1 PI número 1. Fíjate bien, estoy ocupando los mismos valores de encapsulamiento dentro de la clase, dentro de un método. Set valor 2 PI número 2. Y con esto lo que estoy asegurando es que, aunque los haya yo pasado como parámetros, a través de los métodos de encapsulamiento, los dejo en las propiedades y realizo la suma. Y esto funcionaría de la misma forma, ¿no? Es más, de la mejor, o sea, podríamos hacer, después de haber hecho multiplicar, ¿verdad? Multiplicar, se me ocurre decirle, a ver, perfecto, pues entonces, ¿sabes qué? Sharp es sumar, y miren, ahí me dan todos los métodos posibles, ¿no? Todo lo que está en polimorfismo. Entonces digo, a ver, voy a ocupar y entonces voy a asignar ahora 20, y aquí voy a asignar 4. Evidentemente, al hacer esto y al haber modificado el método, pues estos valores de 8 y 3 pues se van a perder, ¿no? O sea, aunque originalmente se hayan asignado, este método de sumar con dos valores enteros, pues hace una nueva asignación de esa propiedad. Entonces, si el valor de la propiedad se pierde,
pero porque lo estoy queriendo así, ¿no? No es que se pierdan, sino que estoy decidiendo sustituirlo por lo que estoy intentando explicarles. Entonces, bueno, pues aquí, en realidad, si yo lo corro, pues la parte de la multiplicación me va a salir 24, pero la parte de la suma me va a salir 24 también, bueno, coincide, pero la resta no. La resta es más diferente para que ustedes lo vean. No sé, 6. Ahí estamos. ¿Sale? Para que en la suma, ahí lo vean diferente. Ahí está 24 porque hace 8 por 3. La suma hace 20 más 6 y la resta hace 20 menos 6. Y al ocupar esto, aunque esto sabemos que no es una buena práctica el estar pasando los parámetros, o sea, una buena práctica es esto, asignar primero los valores y luego utilizarlos. Aunque no es una buena práctica, pues bueno, yo podría sacar de aquí, déjenme copiar todo esto, yo podría sacar de nuevo los valores, ¿no? Vamos a poner aquí el valor de A es, y aquí voy a copiar esto, es, y aquí de Sharp, fíjate, ya lo estoy haciendo de Sharp, de la científica, es punto get valor 1, ¿ok? Y pues podría yo también, a ver si es cierto que se quedan las propiedades, el valor de, le puse el valor de A, pero no es el valor de el valor 1 es, y aquí el valor 2 es, y pues ponemos este método. Y si yo lo copio, pues lo que va a suceder es que, miren, ahí está lo que se asigna. De este lado, pues se queda en una propiedad. ¿Sale? Ahí está. La primera suma es 24, que es correcto. La segunda, perdón, la multiplicación es, ahí tiene 8 y 3, pero después yo le digo suma con 26 y entonces asigna esos nuevos valores y hace la suma de 26, la resta 14, pero el valor 1 sigue siendo 20 y el valor 2 sigue siendo 6. Y ahí se queda, ¿no? Hasta que se termina la ejecución. Entonces, yo puedo utilizar, lo que te quiero explicar es, dentro de esta parte, la herencia, ¿no? Si te fijas, ya todo lo estoy haciendo desde Sharp, que es la clase heredada. Entonces, eso me da una facilidad importante, pues, para reutilizar código. Entonces, si te fijas aquí, ya la implementación de una clase heredada, pues ya se vuelve muy sencilla, ¿no? Es como si existiera magia atrás. Como si existiera magia, como que algo está funcionando ahí atrás. Pues sí, porque es el proceso o el resultado de una buena abstracción. Y si te fijas, el código, pues en realidad no es complicado, ¿no? Pues lo que ocupa muchísimo pues son los sets y los gets, que es el polimorfismo. ¿Vale? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a un poquito con este ejercicio de la herencia. Intento con las dos secuencias tener prácticamente los mismos ejercicios, que el código quede justamente igual. Entonces, bueno, pues vamos a hacer también un ejercicio el día de hoy. Ese ejercicio va a ser largo porque vamos a ocupar herencia, vamos a ocupar encapsulamiento, polimorfismo, no exactamente, no vamos a ocupar polimorfismo exactamente, pero lo que vamos a hacer es un proceso también de abstracción interesante, ¿vale? Lo que vamos a hacer, yo les voy a dar ahorita unos minutos para que ustedes lo piensen, lo estructuren ahí en su mente y en papel, es, necesito contar con un programa. Ustedes ya me dirán cuántas clases o cómo lo implementamos. Vamos a hacer así rápidamente una lluvia de ideas. Necesito tener un programa que me permita el cálculo del área y el perímetro de 4 figuras geométricas, que es el círculo, el triángulo, rectángulo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. A ver, creo que los dije bien. Es círculo, triángulo, cuadrado y no, sí, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien? Círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo.
esas 4 figuras. Entonces, van a hacer ahorita ustedes es pensar en hacer esta abstracción para que me digan cómo lo implemento. Evidentemente tiene que utilizar objetos, tiene que utilizar clases. Pero ¿cuál sería la mejor manera de poder hacer esta implementación de lo que les estoy pidiendo? Recuerden en todo momento que el objetivo es la reutilización del código. ¿Sale? La reutilización del código. Entonces, bueno, en un proceso individual, vamos a dar unos 7 minutos, 8 minutos. Sirve que se pueden levantar y pensar tantito, ¿no? Distraerse un segundo, yo también me levanto unos minutitos. Y ustedes van a pensar cómo podrían hacer esto. Necesito calcular el área y el perímetro de esas 4 figuras. ¿Sale? ¿Cómo lo implemento en clases para que sea el código lo más reutilizable posible y ocupe clases como tal? Entonces, damos unos 7 minutos, son 8:06. Pueden pararse un instante, ¿no? Yo también me voy a parar unos minutitos. Piénsenlo, por favor, y a las 8:13 comenzamos con esta pequeña lluvia de ideas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un programa de 0, nuevecito. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que sea claro. Son 8:14. Volvemos a estar aquí. No nos desconectamos, ¿eh? Aquí nos quedamos nada más calladitos y cada quien piénselo en su lugar. 8:14, volvemos a hablar.
Muy bien. Bueno, pues tiempo. Bien, cómo lo concibieron? ¿Cómo lo pensaron? A ver, alguien que me diga. Ahora sí necesito que me hablen, que me digan. ¿Cómo lo concibieron? ¿Nadie? Como dice, profe, es que como que se me trabó el audio cuando dijo algo ahorita. ¿Cómo concibieron solucionar este problema de las áreas y los perímetros? ¿Cómo lo pensaron? Con objetos, evidentemente. ¿Cuál sería su arquitectura? ¿Cuántas clases definirían? ¿Cómo lo harían? Pues serían dos clases grandes, ¿no? Uno para el perímetro y otro para el área. Ah, ok. Y de ahí se subdividiría en sacar para cada figura y Ujú. compartiendo los mismos datos de en cuanto a valores. Ok. O sea, dos clases, perímetro, una clase perímetro y una clase de área. Y de ahí se dividen para, Cada figura. realmente para cada figura. Ok. O igual en una clase para cada figura. Una clase para cada figura, puede ser. Ajá, también. Muy bien. Muy bien, eso podría ser. No
No veo por qué tendríamos que hacer dos clases, una de perímetro y una de área. El perímetro no es un objeto, o sea, no es algo, algo que pudiéramos, o sea, qué métodos puede tener el objeto perímetro, más allá del cálculo del perímetro. Es decir, lo que les quiero explicar es muy fácil, pero lo que estamos haciendo es como agrupando, ¿no? Como agrupando. Y ahora, si se reutilizan los datos, para reutilizarlo, pues perímetro tendría de área o área tendría que heredar de perímetro, lo que ustedes decidan. ¿Cómo lo manejarían si fuera de esa manera? Yo no veo, siendo muy honesto, perímetro y área como un objeto con esa idea, ¿no? Con esa idea. O sea, no es como tal un perímetro. ¿Qué otras propiedades puede tener un perímetro? Si hablamos, el perímetro pues es un concepto, una cuestión matemática, ¿no? Más conceptual. O sea, sí se podría tomar así, sí, definitivamente, pero pensando en la abstracción, ¿cómo le harían? ¿Heredarían área de perímetro o perímetro de área? ¿Qué propiedades tendría área? ¿Qué propiedades tendría perímetro? ¿Cómo lo piensan? Digo, igual a lo mejor están proponiendo algo que yo no veo tan fácil, ¿no? O que no veo en un esquema muy orientado a objetos, pero bueno, pues a ver, platíquenme un poquito más. ¿O a alguien que se le haya ocurrido otra manera de hacerlo? No sé, a ver, alguien más, tal vez tiene una idea Sí, mejor. somos muchísimos. Podría Somos ser que la clase sea figura y las propiedades sean el perímetro y el área. Muy bien, muy bien, muy bien, compañero. ¿Tú estuviste en la clase pasada? No, ¿verdad? Sí, Con razón, con razón. No, la clase pasada no, me refiero a que la clase antes de esta, no. sí, he estado todas. No, me refiero, no la última, no la clase anterior, sino la otra secuencia. Nope. ¿No? Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, está bien. Ese es justamente después de darle muchas vueltas en la otra secuencia, justo platicamos eso, que en realidad el perímetro y el área son propiedades de una figura, de cualquier figura prácticamente, ¿no? De cualquier figura. O sea, no estamos hablando de cuerpos geométricos, ¿eh? De cualquier figura. Si ve desde el círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, tienen a perímetro y área como propiedades, ¿no? Y podríamos hablar de un hexágono, de un trapecio, lo que ustedes me digan, y sería de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, denme por favor un segundo, denme un minuto, por favor, ¿sí?
Bueno, muy bien. Ok, bueno, pues sí, efectivamente, más bien es como decíamos, estos son perímetro y área, son propiedades de la figura. Ahora, ¿cómo tomarían realmente entonces la parte del cuadrado, el triángulo, el rectángulo? Que dijimos cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo. ¿Dónde estaría esta parte de las áreas? O haríamos una clase que se llamara figura y ahí metemos todos los métodos de calcular área del círculo y calcular área del cuadrado y calcular rectángulo y calcular, etcétera. ¿O cómo lo agruparían ustedes? ¿Cómo lo estructurarían? A ver, ¿a quién se le ocurre? Alguien me puso aquí, máximo son 4 lados, entonces ahí cada figura estructurar las fórmulas. Ok, el asunto que tenemos es que realmente pues, el círculo no tiene lados, ¿no? O sea, el círculo tiene un radio, que es lo que necesitamos para calcular el perímetro y el área. Del triángulo sí tenemos 3 lados. Del cuadrado en realidad necesitamos solamente un lado. Y del rectángulo necesitamos 2 lados, ¿no? Para calcular lo que estamos pidiendo. Pero ¿cómo se les ocurre que pudiéramos estructurarlo? ¿Qué diferencia ven entre el círculo y el resto de las figuras? No comparten los mismos datos, profe. No comparten los mismos datos primero, ¿no? Perfecto. Ok, ¿qué más? ¿Qué diferencia? ¿Qué otra diferencia ven? También que su fórmula es muy diferente. O sea, sí, pues, ajá, que su fórmula es muy diferente a las demás. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, desde el punto de vista realmente matemático, el círculo pues, no es un polígono, no tiene muchos lados, ¿no? Es una figura regular. Y todas las demás sí son polígonos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que estamos hablando de 2 cosas distintas. Todas son figuras geométricas, todas, pero una es el círculo y los demás son polígonos, ¿ok? Tanto el círculo como los polígonos tienen área y tienen perímetro. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de los polígonos, pues tenemos realmente para hacer los cálculos, para el cuadrado necesitamos un lado, para el rectángulo necesitamos 2 lados y para el triángulo necesitamos 3 lados. Entonces, pues, ahí está, tal cual, ¿no? Ahí está ya el modo de desglose, el modo de abstracción. Nuestra primera clase, pues en realidad se va a llamar figura, como lo propuso por ahí un compañero, no sé quién lo propuso, Christopher. ¿Quién fue? ¿Cristian? No, fue otra compañera. Ah, perfecto. Bueno, no importa, pero por ahí nos proponen, justamente, vamos a hacer una figura. Nuestra clase principal va a ser, o nuestra primera clase va a ser una figura. Entonces, nada más déjenme abrir aquí un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar, le vamos a poner aquí, yo le voy a poner aquí figura o figuras. Le damos next aquí, déjenme, ustedes son el 21, ustedes son 21. Muy bien, déjenme ver, aquí está, perfecto. Aquí está, figuras. Nada más déjenme revisar que se haya quedado estructurado como lo necesito. Muy bien, calculadora. Excelente. Y listo. Estamos
estamos listos. Déjenme compartirles la pantalla. Y ahora sí, pues vamos a arrancarnos, ¿no? Vamos a arrancarnos con esto. Aquí está. Voy a quitar estos comentarios para ahorrar un poquito de espacio. Y el main, que es el último, ¿verdad? Entonces, bueno, pues voy a hacer aquí la clase que se llama figura. La abro aquí, la cierro, la clase como tal. Y pues va a tener dos propiedades básicamente. Perímetro. Pero, pues como de esta figura se va a usar, o más bien va a derivar círculo y polígono, pues entonces las propiedades, como me interesa que círculo y polígono ocupen estas propiedades, voy a poner no privadas, sino voy a poner, como lo vimos, protected. ¿Sale? Y ahí tenemos un float, vamos a hacer un flotante ahora, y se va a llamar así como tal, perímetro. ¿Ok? Esa es la propiedad. Denme un segundo, por favor. ¿Listo? Entonces, buenísimo. Aquí tenemos float, perímetro, y tenemos otro float que es área. ¿Sale? Y como métodos que van a ser públicos, estos métodos, vamos a tener pues los métodos de encapsulamiento. Entonces vamos a hacer un void set perímetro. Ay, perdón. Void set perímetro con un valor flotante, pf perímetro. Y aquí hacemos perímetro igual a pf perímetro. Ese es el set. Y pues tenemos que hacer ay, pero aquí me equivoqué un poquito, voy a copiarlo. Porque lo que quiero hacer es primero declararlos y luego utilizarlos, ¿no? Entonces digo set perímetro float y quito esta parte. Ahí estamos. Y aquí lo que me quedaría es decir figura, dos puntos, set perímetro, perfecto, ahí está. Estoy haciendo los métodos de encapsulamiento. Void, no es cierto, float, get perímetro. Este es un void. Luego, pues también tengo que hacer un void set area. Alguien podría decirme, oye, pero ¿para qué es un set area y un get area? Si en realidad, pues, lo que vamos a hacer es calcularlo. Sí, es correcto, o sea, es válido. Sin embargo, recuerden que una norma, una buena práctica es tener siempre los métodos de encapsulamiento completos. PF area. Recuerden que el PF es parámetro float. Ok. Luego float. Get area con un void. Esos son nuestros métodos de encapsulamiento. Actualmente, pues no vamos a hacer el cálculo de las áreas y de los perímetros, ¿no? Sino los van a hacer las clases de abajo que van a utilizar estas propiedades. Entonces ahora, pues me toca hacer float, figura, get perímetro con un void. Voy a hacer la definición del método y entonces digo return perímetro. ¿Sale? Ahí está el método de encapsulamiento para perímetro. Voy a poner aquí un comentario y voy a poner aquí métodos de figura. Bueno, de la clase figura. Y voy a poner aquí, bueno, no lo voy a copiar, lo voy a escribir porque si no luego me ando equivocando.
void figura, dos puntos, set a, abro las llaves, y digo área es igual a pf área. ¿Sale? Muy bien ahí. Y luego digo float. Denme un segundo, por favor. Bien, disculpen. Entonces aquí hago un float. Si hay alguna duda en cualquier momento, bueno, pues no hay problema alguno. Hago figura, get area, abro el método y digo return area. Muy bien, muy bien. ¿Qué me estoy equivocando aquí? ¿Qué me estoy equivocando aquí? Pues bueno, no sé si me estoy equivocando aquí. Probablemente no. Ya sé. Aquí float. Área. No lo había puesto, por eso me está marcando seguramente este error. Me falta aquí abrir el método. Ahí estamos. Creo que ahí estamos. Listos. Perfecto. Bien, ya tenemos la clase figura. ¿Sale? Ya tenemos la clase figura. De la clase figura, pues bueno, primero vamos a tomar círculo, ¿no? Vamos a hacer una clase círculo que herede de figura. Y en el caso de círculo, pues necesitaremos una propiedad que es el radio, porque del radio es de donde realmente hacemos todo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer class círculo que hereda de figura. Y tal como lo vimos, pues vamos a poner aquí el public justamente para poder tener acceso a los métodos públicos de la clase figura. ¿Ok? Entonces ahí necesito una propiedad que se llama perímetro, no es cierto, perdónenme, radio. Y de radio, realmente de círculo, ya nadie va a heredar, ¿no? Porque son fórmulas diferentes, son fórmulas completamente diferentes. Una ocupa el radio y el valor de pi, y los demás realmente son los polígonos. En este caso, pues son prácticamente base por altura, ¿no? Son multiplicaciones muy simples, o sea, no tiene que ver nada con pi. Entonces, bueno, pues yo voy a definir de tipo private, voy a definir un flow, todo lo voy a poner como radio. Y public, voy a poner, pues, varias cosas. Voy a poner el set y el set y get radio. Aquí me lo voy a copiar tal cual. Tengan cuidado, cuando hagan estos copiados, porque luego uno haciendo cada cosa ahí que bueno. Entonces voy a poner aquí set radio, luego
PF radio. Ok, luego get radio. Yo pues soy medio baquetón para estar ahí. Y aparte pues existe el copiar y pegar, solamente hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Vuelvan a dar un segundo, por favor. Disculpen, muchachos, ya está. Bueno, y aquí sí necesito, ¿verdad? Antes de definir los métodos, pues sí necesito un void que se llame calcular área círculo, porque sí, ya no hay manera círculo con un void, y un void que se llame calcular perímetro círculo, ¿ok? Con un void. Perfecto. Voy a poner los de la clase círculo. Oh, ahí estamos. Muy bien, voy a copiarme. Bueno, voy a copiar porque como está aquí confundido, pues bueno, mejor void. Entonces pongo ciclo y pongo set. ¿Verdad? Ahí abro el método. Y digo radio. Vean, ahí aparece la propiedad, porque es private. Estoy haciéndolo desde la propia clase. PF radio. ¿Ok? Creo que lo estoy haciendo bien. Ahí estamos. Buenísimo. Luego, pues voy a hacer el get, ¿no? Hago float, círculo, get radio, y luego digo return radio. Perfecto, ahí estamos. Y pues ahora sí nos vamos con void, círculo, calcular área del círculo. Abro el método y entonces fíjense ahí, ese lo voy a meter como tal en la propiedad de área, ¿no? Entonces digo área, ahí aparece, aunque es la propiedad del padre, Área es igual a, ¿cómo lo calculamos el área? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, en realidad vamos a poner 3.14. Lo voy a dejar así como una constante. Alguien me podría decir, no, hay que parametrizarlo. Sí, podría ser un parámetro sin duda alguno. No quiero revolverlos ahorita más. ¿Sale? Ahí está el área. Y luego digo void, círculo, calcular perímetro del círculo. Abro el método, digo perímetro es igual. ¿Cómo se calcula el perímetro del círculo? Pi por diámetro, ¿verdad? Pi por diámetro, y el diámetro es 2 veces el radio, entonces es 2pi por radio. O sea,
6.28 por radio. Listo, ya terminamos. Ya terminamos con el círculo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo tomamos al cuadrado, al rectángulo y al triángulo? Pues bueno, si lo observamos, para el perímetro del cuadrado necesito un lado. Para el perímetro del rectángulo necesito dos lados. Y para el perímetro del triángulo necesito tres lados, ¿no? Ese es en realidad la parte importante. Sin embargo, lo que podríamos considerar al menos es que se necesitan dos lados para calcular el área. Y en el cuadrado podrías decir, bueno, es lado al cuadrado, o para el perímetro es 4 por lado, pero sí podríamos pensar que prácticamente el área, si lo pensamos, intentamos generalizarlo, el área del cuadrado y el del rectángulo se calculan igual, con la diferencia de que en el rectángulo tenemos un lado 1 y un lado 2, y en el cuadrado el lado 1 y el lado 2 valen exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, al menos para los polígonos que vamos a utilizar, pues al menos necesitamos dos lados, ¿no? Al menos necesitamos dos lados para poderlo hacer. Entonces, pensando más o menos en eso, ¿cómo lo podríamos tener? Pues vamos a definir un polígono, ¿sale? Vamos a definir una clase polígono que herede de figura, o sea, figura en realidad va a tener un hijo que es círculo y va a tener otro hijo que es polígono, ¿sale? Un hijo que se llama círculo y otro hijo que se llama polígono. Entonces, bueno, pues vamos a definirlo aquí. Digo, class, polígono, voy lentito, pero si necesitan que vaya más rápido, me dicen, ¿eh? Public, figura, ¿sale? Y ahí estamos haciendo la herencia. Ahí estamos. ¿Qué necesito aquí? Pues necesito al menos dos lados. Dos lados. Y de aquí, pues va a derivar, ¿verdad? Va a derivar. Entonces yo necesito que los dos lados, al triángulo le vamos a poner un tercer lado, pero a los otros dos polígonos no. Polígono, necesito que sus propiedades sean protected. Y entonces, pues voy a hacer un float, que se va a llamar lado 1, y otro float, que se va a llamar lado 2. ¿Sale? Públicos, pues ya saben, sus métodos de encapsulamiento. Creo que me los voy a copiar de aquí. Void set lado 1 con f lado 1 y get lado 1. Estos son sus métodos de encapsulamiento, los estoy declarando. Ahí está, pues lo tendré que copiar, ¿verdad? Se copia y le ponemos aquí lado 2, lado 2. No sé por qué me comí en paréntesis. Lado 2, lado 2. Y get lado 2. Está la declaración. Nada más, o sea, no tiene más, tiene método realmente, porque ahí vamos a
cada uno, porque pues cada uno tiene una fórmula diferente. Entonces, estamos intentando ir de lo general hacia lo particular. Vamos hacia abajo, hacia cada una de las cosas particulares. Voy fuera, voy a hacerlo. Métodos de la clase polígono. Uh-huh. Y entonces, pues aquí tenemos void polígono puntos set lado 1 lo vamos a poner aquí. Ahí estamos. Decimos lado 1 igual a pf lado 1. Muy bien. Y luego nos vamos con el get. Aquí es un float polígono get lado 1 float pf lado 2. No es cierto, perdón. Lado 1. Ya me estoy equivocando, ya tengo sueño. Y decimos return. Es que aquí me equivoqué. No, sí, aquí me equivoqué. Aquí no es float, perdónenme, es void. Me confundí. Void. Return lado 1. ¿Sale? Ahí está el método de encapsulamiento. Voy a copiarme esto. Lado 2. Lado 2. Lado 2. Lado 2. Lado 2 y lado 2. Insisto, tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de cosas baquetonas. Miren, por aquí por su casa está cayendo un verdadero diluvio. Espero que nos resista la luz, que nos resista todo lo que tiene que resistir. En fin. Bueno, pues ahora sí, polígono. Entonces, ya quedamos, figura tiene un hijo que se llama círculo y figura también tiene otro hijo que se llama polígono. ¿Sale? Va a estar el triángulo que necesita un tercer lado y el cálculo como tal de las áreas y del perímetro, y del otro lado va a estar el rectángulo y el cuadrado, que ahorita nos arreglamos con el triángulo, con el cuadrado y el rectángulo. Pero vamos a hacer ahora el círculo, el triángulo. O sea, vamos a hacer una clase nieto, ¿no? Una clase nieto. Entonces pongo class triángulo public, y este hereda no de figura, hereda de polígono. ¿Sale? Ahí estamos. ¿Qué necesita en realidad triángulo? Pues necesita un tercer lado. Insisto, me voy a volar esto. Me lo voy a volar. Este va a ser un lado 3. Voy a llamar lado 3. Y le voy a poner aquí lado 3. Lado 3. Siempre el encapsulamiento, que puede sonar hiperlatoso, pues así es. Y ahora sí, aquí digo void calcular área de triángulo. Calcular. Área triángulo. Con un void, porque pues ya los valores deberán de estar asignados. Y un void calcular área no perímetro. Estoy poniendo acentos para evitar pronto ahí los símbolos especiales raros. Triángulo con un void. ¿Sale? Y esos son los métodos que necesito en realidad, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner
métodos de la clase triángulo. Muy bien. Entonces aquí digo void triángulo set lado 3. Estos métodos de encapsulamiento son engorrosillos, pero bueno, pues así son. No hay de otra. Set lado 3. Entonces aquí digo lado 3 igual a PF lado 3. Ahí estuvo a punto de irse la luz ahorita. Okay. ¿Ahí me escucho todavía o ya se fueron? Porque Sí, se escucha. Es que pensé que estuvo a nada de irse la luz. Ya, chamoy. Bueno. Y luego float. Triángulo. Get lado 3. Algunos de ustedes ya deben estar un poco sorimbos ahorita con tantos métodos de encapsulamiento. Pues sí, lo que les platicaba en algún momento. Es una lata al principio, pero después es tan cómodo. Métodos de encapsulamiento. Entonces, bueno, ni modo, hay que echárnoslos. Ahí estamos, muy bien. Ya está el primero. Y ahora viene el void triángulo, calcular área del triángulo. Aquí en realidad pues necesitamos dos lados, ¿no? Si ya voy a tener lado 1 y lado 2, pues bueno, no hay problema. Podría ocupar inclusive el lado 2 y lado 3 o lado 1 y lado 3, ¿no? Salvo lo que nosotros conocemos del área del triángulo, independientemente de cómo sea, el área se calcula base por altura sobre 2. O sea, un lado por el otro lado entre 2, ¿no? Entonces, yo aquí voy a decir área, que ahora sí ya es la fórmula. Entonces voy a ponerlo entre paréntesis siempre. Me gusta poner las fórmulas como muy, muy explícitas. Lado 1 por lado 2 entre 2. Ahí no hay problema. Y me falta void triángulo, dos puntos, calcular perímetro del triángulo. ¿Y esto qué sería? Pues sería perímetro. Y entonces ahí fíjate, ya también estoy utilizando las propiedades del abuelo, ¿no? Lo que me está heredando el abuelo. Perímetro igual, pues muy sencillo. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Algunos de ustedes inclusive deben de estar pensando, ¿qué diablos con los objetos? ¿Por qué es tan complicado si esto sería una formulita? Pues sí. Estamos haciendo un ejemplo de algo que podría ser muy sencillo en objetos, ¿no? Estamos haciendo una abstracción. Pero piensen que ahorita lo estamos haciendo con figuras, que a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero cuando ya hablamos de cuestiones como, por ejemplo, una persona es la base de un alumno, de un profesor, de un administrativo, de un intendente, de una persona, etcétera. Entonces ya se pueden reutilizar una cantidad impresionante de propiedades. Y eso es lo que verdaderamente vale, ¿no? En el proceso de abstracción. Entonces, bueno, ya terminamos con triángulo. ¿Sale? ¿Qué nos falta? El cuadrado y el rectángulo. ¿Cómo podríamos tomarlos? Pues realmente el que es un poquito más complejo es el rectángulo, porque ahí sí necesitamos los dos lados, ¿verdad? Y con base en eso sacamos el área y el perímetro. Y el cuadrado en realidad necesitaría solo un lado, y alguien podría decir, oye, ¿por qué no lo hiciste desde arriba con un solo lado y de ahí derivas el cuadrado y luego deriva el rectángulo y así sucesivamente se va? Pues sí, también podría haber sido así, pero el proceso de abstracción, ahí sí puede ser un enfoque mío, pues a mí me pareció que sería más fácil homologar la fórmula del rectángulo con la del cuadrado, ¿no?
Es decir, para el área de un rectángulo, pues hago lado 1 por lado 2, y en el cuadrado pues tengo que hacer lado 1 por lado 1. Entonces, ¿qué tal que para ocupar la misma fórmula del rectángulo, pues antes de calcular el área de un cuadrado, vuelvo el lado 2 igual que el lado 1? Entonces, prácticamente se vuelve la misma fórmula. Y para el rectángulo, el perímetro es 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 2. Y entonces lo mismo, antes de calcular para un cuadrado el área del rectángulo, pues el lado 2 lo vuelvo lado 1 y con eso puedo hacer 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 1 y se vuelve exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es un proceso de abstracción así rapidito, ¿no? Insisto, alguien podría decir, no, mejor vamos a hacerlo de alguna otra manera, pero lo que intentamos es que se cumpla esta condición de que sean objetos, que sea algo un poquito más táctil, que lo pueda yo ver fácilmente, ¿no? Y no sea un concepto solamente. Bueno, pues vamos a hacer, entonces, bajo ese criterio, vamos a hacer la clase rectángulo. Y este va a ser un public y vamos a poner aquí a polígono. O sea, rectángulo es nieto. Es el nieto de figura. ¿Ok? Es el nieto de figura. Bueno, ahí estamos. Entonces, triángulo es nieto de figura, ahí hereda. Cerramos la clase. Y bueno, este triángulo en realidad ya no necesita más lados, ¿no? Ya no necesita más lados. Lo que necesita... perdóname. Voy a poner triángulo un poquito más abajo. Pero, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? No, estamos bien. Aquí me equivoqué, perdón. Ya me estoy comiendo aquí. Aquí estamos, ahora sí, perdónenme. Me perdí un poco. Ahí estamos. Deben aparecer todos. 1, 2, 3. Adiós. Eso. Muy bien. Todavía me había perdido. Ya no necesitamos ahí más propiedades porque tenemos lado 1 y lado 2, ¿no? Polígono ya tiene 2 lados. O sea, en realidad lo que necesitamos son estos métodos públicos que se pueden llamar calcular área del rectángulo y calcular perímetro del rectángulo. Entonces, esos métodos van a ser públicos. Entonces pongo un void, calcular área rectángulo. Calcular área rectángulo. Y va a ser un void. Y un void, también calcular perímetro rectángulo con un void. Ahí estamos, ahí lo estoy declarando. Vamos a definirlos, entonces pongo métodos del rectángulo. Y pues cada vez se va haciendo más cortito, porque aquí en realidad llamas es void, rectángulo, calcular área del rectángulo. Y aquí digo área es igual a lado 1 por lado por lado 2. Y ya está. Y luego digo void rectángulo, calcular perímetro del rectángulo
Entonces digo perímetro es igual, a mí me gusta, insisto, ponerlo como muy explícito, 2 por lado 1 más 2 por lado 2. Me falta el punto y coma y listo. Y ya terminé, ya tengo rectángulo también. ¿Sale? Entonces, ¿qué me hace falta? Pues me falta el cuadrado. ¿Sale? Y fíjense que en realidad todavía podemos abstraerlo más. Todavía podemos abstraerlo más. Le voy a llamar, en lugar de ponerle, fíjense muy bien, en lugar de ponerle área del rectángulo, calcular área del rectángulo, le voy a poner área del paralelogramo. ¿Sale? Le voy a poner área del paralelogramo para que esta área la podamos reutilizar en el cuadrado. Paralelogramo. Aquí vamos a poner también paralelogramo. Ahí estamos. Creo que ahí ya lo escribí bien. Me voy a marcar automáticamente aquí unos errorcillos. Área paralelogramo. Y aquí también área paralelogramo. Vamos a dejarlo todavía más genérico. ¿Sale? Vamos a dejarlo más genérico. Bien, y ahí ya concluimos como tal. ¿Sale? Ya hicimos los cálculos de del área y el perímetro del paralelogramo. Así le vamos a llamar. ¿Qué sigue? Pues bueno, el cuadrado, me falta el cuadrado, ¿no? Que vamos a hacerlo también como una clase y esa que herede de rectángulo para poder reutilizar sus métodos. ¿Sale? Entonces voy a decir aquí class. O sea, esta clase cuadrado ya es bisnieta. ¿Sale? Bisnieta. Public rectángulo. ¿Sale? O sea, el papá de cuadrado es rectángulo, el papá de rectángulo es polígono y el papá de polígono es figura. Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Y fíjate muy bien, aquí esto está interesante porque es un poquito como lo que hicimos al principio de ocupar los mismos métodos de la clase. Entonces, yo voy a llamar igual, aquí en el paralelogramo, voy a copiar tal cual esto, que son las clases que vamos a usar. Calcular área del cuadrado. Y ojo con esto, ojo cómo lo vamos a hacer. Voy a poner aquí métodos de cuadrado. Pongo void cuadrado. Fíjense ahí ya me marca que también tengo pues área paralelogramo, ¿no? Porque van siendo los métodos hacia arriba, ¿no? Los métodos que voy heredando. Entonces yo voy a decir, bueno, pues área del cuadrado,
calcular área del cuadrado, abro el método, ojo con esto, y dijimos que el área del cuadrado en realidad para un cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado, que se homologa con el del rectángulo, nada más que necesito que el lado 2 sea igual al lado 1. Entonces, súper sencillo, digo, lado 2 es igual al lado 1. Primero hago los dos lados iguales, los dos lados igual al lado 1, en el cuadrado nada más necesito un lado, y digo, calcular área del paralelogramo. Y listo. Entonces, si se fijan, este llamado es el llamado a este método. ¿Sale? Ya no tuve que definir un nuevo método en el cuadrado. Ocupé la misma del papá, solamente haciendo iguales los lados. ¿Eso qué significa? Pues que entonces prácticamente vamos a poner aquí void cuadrado calcular perímetro del cuadrado y es exactamente lo mismo. Lado 2 es igual al lado 1 y luego calcular perímetro del paralelogramo. Y listo. Terminé. Ya terminé. ¿Cómo queda? No puedo aquí activar una como mi pizarrita aquí digital. No tengo idea por qué. Creo que me hace falta alguna actualización aquí en mi computadora. Pero pues queda un árbol interesante, ¿no? En cuestión de herencia. Hasta arriba queda figura. Los hijos de figura son círculo y polígono. Polígono tiene dos hijos, ángulo, y rectángulo tiene un hijo que es cuadrado. A lo mejor ustedes, si pensamos un poquito más en abstracción, pues a lo mejor podríamos haber hecho una clase que se llamara paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo, y de ahí haber heredado rectángulo y cuadrado. También podría haber sido, ¿sale? También podría haber sido completamente válido. A lo mejor en un modelo de abstracción, inclusive un poquito más fácil en el esquema, podría haber sido paralelogramo y luego sus hijos hubieran sido rectángulo y cuadrado. Y entonces hubiéramos tenido ahí todavía más descendencia, ¿no? Pero aquí, pues llegamos inclusive hasta una clase bisnieto, ¿no? Una clase bisnieto. Y si se dan cuenta, pues bueno, se van heredando justamente todas las propiedades y los métodos que yo decido. ¿Sí? Que yo decido. ¿Dudas? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Bien, profe. ¿Todo bien? Sí, se entendió bien. Ah, bueno, ok, perfecto. Cuando se quedan así calladísimos, yo digo, híjole, se me hace que uno que otro ya está así recargado en la pantalla, así dormidísimo, ¿eh? Pero bueno, espero que no. Espero que esta parte, pues algunos estén, ya me di cuenta que sí, porque algunos me han escrito pidiéndome que les dé acceso en otro dispositivo. Me imagino que algunos están tomando la clase en, no sé, en un teléfono o en una tableta o lo que sea, y están conectados en su computadora también, pues, replicando todo esto. La verdad es que no me daría muchísimo gusto, nada me daría más gusto que estuvieran replicando esto para que ustedes lo prueben y vean, ¿no?
Ustedes en un diagramita ahí en una hojita, pues pongan todo esto, pongan todas estas, hagan el árbol genealógico de estas clases y será mucho más fácil poder que lo vayan entendiendo. Por favor, ocupamos herencia y encapsulamiento, pero no ocupamos polimorfismo. En el primer ejemplo que habíamos hecho, se ocupó polimorfismo, encapsulamiento y luego agregamos herencia. Es decir, una clase puede tener las tres propiedades o puede al menos tener una característica, perdón, que es el encapsulamiento. De ese sí, no nos salvamos. El encapsulamiento es a fuerza, como lo acaban de ver, ¿no? Cada vez que íbamos heredando una clase, pues iba haciendo sus métodos de encapsulamiento con las propiedades. Entonces, pues bueno, así estemos con esta clase. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría empezar a jugar, ¿no? Empezar a jugar en el método main. Este código se los puedo compartir sin ningún problema. Se los voy a poner en el blog en un rato. Y ahí mismo también les voy a dejar indicada cuál es la tarea que deben de hacer. ¿Sale? Entonces, bueno, pues yo por ejemplo aquí tendría que, si quisiera yo jugar un poquito, pues allí vamos a jugar con cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Ahí, cuadrado. Y le voy a poner mi cuadrado. ¿Sale? Así se va a llamar mi instancia. Entonces, en mi cuadrado punto set lado 1, pues yo le voy a decir que valga 8. ¿Sale? 8. El lado vale 8. Lado 1 vale 8. Y aquí podría yo hacer mi cuadrado punto calcular área del cuadrado. Calcular área del cuadrado. Y mi cuadrado punto calcular perímetro del cuadrado. Ahí ya hice los dos, mandé llamar los dos métodos. Las propiedades de área y perímetro están en el abuelo, entonces, pues bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces yo podría decir aquí el área del cuadrado es aquí. Entonces digo mi cuadrado punto déjenme quitar esto. Aquí lo vamos a poner con unas comillitas. Mi cuadrado punto get área. Aquí estamos. Get área. Y aquí voy a poner nada más un salto de renglón con un espacio para que no esté todo tan amontonado. Y copio esto mismo y puedo decir el perímetro, aquí sí puedo poner acentos, perímetro del cuadrado es .get perímetro. Y como esto, estas comillitas, y listo. Vamos a ver qué sucede. Después de todo este choro que echamos, vamos a ver qué sucede. Me dice que tengo aquí un errorcito. Perímetro. Ahí estamos, ahora sí. Muy bien. Ahí está. Bien, pues ahí estamos. Evidentemente, pues yo asigné 8, ¿no? De manera estática, de manera hard-coded. Pero la idea es que poco a poco ustedes vayan haciendo, ¿cuánto quiere introducir? Pues introducimos
4, ¿no? Que el valor vaya cambiando. Entonces vamos a ver si es cierto. El área del cuadrado, pues muy bien, ahí está, 64. Y fíjense cómo con darle solo un lado puede calcular esto, pero en realidad el área ocupa 2 lados, ¿no? Nada más que al lado 2 le asigna también el valor del lado 1, por eso es como 8 por 8, 64. Y el perímetro del cuadrado, pues es 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 2, solamente que igual hacemos lo mismo. Antes de ocupar el lado 2, lo volvemos igual al lado 1, entonces se vuelve 2 veces 8 más 2 veces 8. 8 por 4. Entonces, pues bueno, pues sí, parece que sí funciona. Lo que restaría aquí para ustedes, pues es jugar un poquito, ¿no? Jueguen un poco con esto, invoquen a círculo, invoquen a triángulo, invoquen a rectángulo, hagan todos los experimentos para que sí funcione, ¿no? Podríamos hacer aquí círculo, vamos a ver si es cierto. Círculo le voy a poner. Entonces aquí puedo poner mi círculo punto set radio y le pongo, no sé, 5 punto y coma, y entonces pongo mi círculo punto calcular área del círculo. Obviamente ahí, pues mi círculo tiene valores diferentes, o sea, no crean que ocupa el mismo valor en la misma propiedad de área y la misma propiedad de perímetro, de cuadrado, sino ahí mi cuadrado tiene todas sus propiedades y mi círculo tiene todas sus propiedades, ahí no se sustituyen, ¿verdad? Entonces, al menos que ocupara yo cuadrado para cuadrado otra vez, mi cuadrado, pues entonces esos valores se sustituirían. Puedo hacer mi círculo, punto. Ya vieron que es bastante fácil calcular. ¿Qué calculé primero? ¿Perímetro? No, área. Ahí estamos. Ya una vez que están puestos los métodos, pues es muy fácil darle punto y entonces te vas dando cuenta de todos los métodos disponibles. Entonces, la verdad es que es bastante fácil. Aquí me faltó punto y coma y entonces puedo decir, voy a copiarme esto tal cual, que me da mucha flojera, la verdad, las comillitas y esto, el área del círculo es, y entonces aquí se llama mi círculo punto get área y mi círculo get perímetro. Y entonces ya vieron que el método de encapsulamiento, pues como se llaman igual, porque todos heredan de la misma clase, pues está fácil. Círculo, es rápido. Miren, ahí ya está. Vamos a correrlo a ver si es cierto. Ok, ahí está. 5. El área de pi por radio al cuadrado, entonces 5 por 5, 25 por 3.14, pues 25 por 3 son 75 y el punto 14, pues sí, debe estar bien. Y el perímetro del círculo, pues es 2 veces el radio, son 10 por 3.14, son 31.4, ¿correcto? ¿Estamos bien? Creo que funciona bastante bien nuestra clase, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que resta es ustedes jueguen con esta clase. Yo les subo en un rato el código para que lo tengan ahí presente. Y listo, pues nos vemos les voy a publicar también ahí la tarea, habrá que hacer una tarea en C++, ahora sí, en C++. Y ahí les pongo cuándo hay que entregarla, cómo hay que entregarla, cuáles son los detalles. Y listo, pues nada, que nos vemos entonces el próximo lunes. Si no hay dudas, si hay dudas con toda confianza, no olviden poner por favor su nombre en el chat para fines de la estadística solamente. Y bueno, pues ustedes díganme, ¿cómo lo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Hoy los bombardeé un poquito con la abstracción, con la herencia, con el encapsulamiento, pero de verdad que no son en vano estos ejercicios porque sí sé que les cuesta trabajo romper el paradigma, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que haya sido útil. Sería bueno
conocer alguna opinión de ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Cuéntenme, algo que me digan. ¿Se entendió? ¿No se Bien. entendió? Ok, Sí, Bien, entendió, profe. qué bueno. Ok, qué bueno. Me da gusto. Si ya te quedas con dudas, es porque ya te gusta quedarte con dudas, ¿eh? Pero con mucho gusto resolvemos lo que sea necesario. Ok, pues creo que ya pusieron aquí todo. Muy bien, pues siendo las 9:23 de la noche de un día lluvioso de abril. Sí, Daniel, voy a subir el código al blog y la tarea. Subo el código al blog y la tarea que hay que hacer. Ahí les pongo en la tarea todo lo que hay que hacer. Pues bueno, pues los veo el próximo lunes. Que tengan buena noche, que sean rico. Denle 2 vueltas al tejido, vean un capítulo de la novela y a descansar. ¿Sale? Que estén muy bien. Me dio gusto saludarlos de nuevo y por aquí nos vemos el lunes. Muchas gracias. Todos, Gracias, hasta luego, profe. buenas noches. Cuídese mucho. Nos vemos, profe. Gracias.